gestión pedagógica de nuestra UGEL Satipo. El tema que hoy día vamos a tratar es la retroalimentación en la evaluación formativa, ¿no? Como siempre, los especialistas que venimos trabajando, tanto el maestro Carlos Alberto Sánchez Cotera, el maestro Víctor Raúl Bastidas Vila y mi persona, Rode Wilca Mosquera, para poder desarrollar estos temas de formación pedagógica, básicamente, fortaleciendo, porque no es un tema nuevo, esto ya se viene aplicando con el currículo nacional, y entonces no es un tema específicamente nuevo. Bien, vamos a de repente compartir, pido por favor, ahorita yo he desactivado toda imagen de mi pantalla, porque a veces me está tapando en la diapositiva, pido por favor que podamos estar atentos y activar el micrófono en cuanto quieran participar, ¿ya? Bien, vamos a continuar. El propósito de la asistencia técnica es orientar el proceso y desarrollo de la retroalimentación en la evaluación formativa bajo el enfoque por competencias. La semana pasada yo les compartía algo, estimados directores, respecto a lo que es el aprendizaje basado en competencias, o de un aprendizaje constante. Cuando hablamos de un aprendizaje basado en competencias, estamos hablando de un aprendizaje constante, ¿ya? Un aprendizaje que va a darse de múltiples formas, así también en distintos momentos. Por eso que es un aprendizaje constante. Lo otro es, en este caso, lo relacionado a la libre elección o a la capacidad de elección que podamos promover en nuestros estudiantes, ¿ya? Que no solamente también nosotros tengamos una mirada de que todos hagan un mismo contenido, una misma, de repente, en este caso, si por ejemplo estoy hablando de elaborar un texto instructivo, que todos mis estudiantes van a hacer un texto instructivo, si mi propósito es que mis estudiantes desarrollen la competencia escribe, por ejemplo, yo lo que voy a proponerles es opciones alternativas para que ellos también tengan una libre elección. Que no solamente que todos me hagan una receta. Y si, por ejemplo, ahí mi estudiante quiere y me dice, no, profesora, yo no quiero hacer una receta de comida, quiero hacer de repente, un instructivo de cómo ingresar o hacer un video o un instructivo sobre otro aspecto, ¿no? Que a él le motiva a hacer. Entonces, hay que dar apertura también a ello. No podríamos cerrarnos. Por eso estamos hablando de un aprendizaje basado en competencias, que el estudiante tenga esa libre elección, ¿ya? Y lo otro es, para un aprendizaje basado en competencias, lo que es la retroalimentación permanente, que eso sí tiene que estar, esto es ya les decía, que es una columna vertebral de la evaluación formativa, ¿ya? Entonces, esos tres principios de un aprendizaje basado en competencias tiene que estar presente en todo momento. Vamos a empezar entonces hablando de los siguientes contenidos. Vamos a tratar de ser breves para no de repente cansarlos. ¿Qué se realiza antes de la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Para qué retroalimentamos? ¿Cuándo retroalimentar? 5, ¿cómo retroalimentar? Y 6, ¿cuál es el ciclo de la retroalimentación? Teniendo en cuenta, entonces, estos contenidos que vamos a abordar, empezaremos a ver qué se realiza antes de la retroalimentación. Bien, sabemos muy bien ahora, un poquito enfocándonos ya en lo que es la modalidad a distancia. Hablamos de las orientaciones para la labor docente en la resolución viceministerial 093, que ya lo hemos tratado, ¿ya? En lo que es modalidad a distancia, sabemos muy bien que ahí nos recomienda y nos da en la norma, ya se dispone que el docente, tanto docente como esto está para los estudiantes también, la revisión de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces nosotros tenemos que revisar y ver qué es lo que está viniendo tanto en lo que es en la página web, tanto también como es en la televisión y en la radio.
tenemos que ver, hay guías que están viniendo donde ahí nos están dando la orientación, cuál es el propósito de esa sesión, qué competencias se está desarrollando, en el propósito nos está describiendo. Entonces, eso es necesario que los docentes puedan revisar y poder comprender. ¿Ya? Esto le va a servir al docente como acompañamiento al estudiante y para la organización de los aprendizajes. Así también, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a hacer la retroalimentación, antes de la retroalimentación? Si bien es cierto, el estudiante decide con qué de repente recurso va a utilizar, aunque no es acá decirle tampoco, obligarle que solo pueda utilizar un recurso. Si el estudiante está predispuesto, puede revisar también los otros recursos. Pero, bueno, de repente solo estamos abocándonos a uno y el estudiante está atento a lo que pasa en su televisión, en este caso en la clase de televisión. ¿Ya? ¿Qué más sucede? Entonces, en esa sesión, el estudiante va a recibir la orientación que le van a dar en la televisión. Y luego, ¿qué tiene que hacer el docente? El docente se queda ahí, basta que le llegue la información o que acceda a la televisión o a la radio. ¿Qué más? ¿Qué más debe hacerse? El docente, como lo dice la norma, debe también adecuar, contextualizar, hacer de que ese estudiante comprenda el sentido de lo que es, en este caso, esa sesión que se está compartiendo. ¿Ya? De acuerdo a sus situaciones, a sus vivencias que tiene, entonces podrá adecuar, podrá generar actividades complementarias para que ese estudiante pueda comprender y desarrollar, no el contenido tanto, sino la competencia, que eso es nuestra intención, el desarrollo de las competencias. ¿Ya? Y siempre una sesión está dirigiéndose a una competencia. Entonces, eso es lo que el docente tiene que identificar. Y previo a eso, entonces, el docente ya tiene la información, ya tiene el conocimiento del estándar, ya tiene el conocimiento de las capacidades que moviliza esa competencia, así también los desempeños que tiene que movilizarse. ¿Ve? Entonces, hasta ahí el docente está trabajando de ese modo. Yo pregunto, ¿lo estamos haciendo así? ¿Están haciendo ese trabajo los docentes? Habría que un poco eso reflexionar, estimados directivos, y si no es así, hacer justamente esos reajustes, esa orientación, esa asistencia a sus maestros. ¿Ya? Entonces son dos cosas que tiene que adecuar y que tiene que generar actividades complementarias a fin de que esta sesión pueda ser comprendido, pueda ser también de repente entendida por el estudiante en el propósito que en sí encierra esa sesión. ¿Ya? Entonces el docente hace esa acción para el estudiante. Y el estudiante entonces, ¿qué va a decir? El estudiante va a decir ahora, entiendo que voy a elaborar un texto instructivo para el cuidado del planeta, y es lo que vi en la tele y mi profesora me aclaró lo que voy a hacer. Ya, puede ser ahí esa la idea o puede ser o de repente otra más o complementario a esa. ¿Ya? Entonces, el estudiante elabora entonces ahora su actividad. Tiene que hacer su texto instructivo, en este caso, que sería la evidencia que está desarrollando la obra. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer ahora? De repente no tenemos, van a decir ustedes seguro, no funciona, no hay línea, no hay lo sé. Yo no voy a solucionar esos problemas, estimados directores, ¿no? De repente no, sí pues no todos tienen WhatsApp, no todos tienen teléfono, pero habrá forma, de acuerdo al contexto que tengan, de repente con una llamada, de repente con un WhatsApp, de repente por el correo, de repente, no sé, de acuerdo al contexto, ver. Yo lo que quiero hacerles entender acá es lo que ustedes deben también hacer entender a sus maestros cómo debe desarrollarse todo este proceso y desarrollo de la retroalimentación. Entonces, ¿qué sucede ahora?
El estudiante dice, ya terminé, ahora le enviaré a mi profesora por WhatsApp o de repente algún otro medio de acuerdo a su contexto, ¿ya? Entonces, a él le interesa, a ver, para que vea qué tal lo hice, ¿no? Esa es la intención del estudiante. Ahora, entonces envía, ¿y esto a quién llega? Tiene que llegar al docente, ¿ya? Ahí está una docente que está recibiendo la información y ahora empieza el trabajo del docente, ¿ya? Todo esto acontece antes de la retroalimentación, ¿ya? Porque si yo directamente voy a la retroalimentación, estos pasos estamos de repente, no lo vamos a comprender bien, ¿ya? Entonces, por eso es que estoy dedicándome un poco a explicar de manera didáctica tal vez esta parte. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se comprende, por favor? ¿Aló? Creo que estoy hablando sola. No los veo. Está bien, Miss. ¿Sí? Bien. Ya, muy bien, muy bien. Apagamos el micrófono, muy bien, gracias. Es un poco extraño de repente para estar participando, es como que le estuviera hablando a la computadora, pero bueno, sé que están ahí. Bien, vamos a continuar. Entonces, miren todo lo que ha pasado, ¿no? Estoy haciendo un poco contextualizando lo que realmente está ocurriendo ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede luego? Veamos, a ver. Esa es la evidencia, participa el estudiante, ya se tiene la evidencia y el docente. Ahora tenemos lo siguiente. La docente tiene que ver, para poder hacer la retroalimentación a ese trabajito, a esa producción, a esa evidencia, ¿no?, del estudiante, tiene que valorar antes que calificar. Ya se les dijo eso, que ahorita estamos valorando los productos que están llegando a fin de que podamos ver cómo va avanzando nuestro estudiante. Entonces, utiliza como insumos lo que ella ya conoce, ya analizó, ya comprende, que es el programa curricular de educación secundaria. El estándar, la competencia, las capacidades, los desempeños, que eso es de su campo, eso es como el coquito que debe de dominar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Ahora ella va a identificar, ya, este producto, esta sesión, para eso revisamos la guía, porque también la guía ahora no nos daban, pero ahora ya está llegando las guías, y ahí está explicando cuál es el propósito de esa sesión. En resumen, describe las actividades que se va a realizar, ¿ya? Entonces, eso hay que revisar, hay que orientar a nuestros maestros que lo estén haciendo así. ¿Qué luego hace? Entonces, identifica a qué estándar le corresponde. Ya, yo estoy enseñando segundo, entonces le corresponde a la competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna, y esto corresponde al sexto ciclo. Identifico la competencia, escribe diversos tipos de texto, y repaso todas las capacidades que correspondan a esta competencia, así también los desempeños. ¿Ve? Que eso ya, como somos docentes de secundaria, básicamente ya somos expertos en nuestra materia, a diferencia de primaria que tiene que necesariamente de todas las áreas, imagínense, empoderarse. En cambio en secundaria somos del área, ¿no? Y esa es una ventaja que tenemos. Ahora, ¿qué más entonces tiene que hacer? El docente analiza y comprende todo lo que va a realizar. Luego, el docente tiene que valorar en base a lo que ha identificado. Entonces, estará determinando cómo voy a hacer ahora este estudiante. Este estudiante ya me ha presentado su evidencia. Ahora tengo que valorar qué está progresando, en qué sí está avanzando y qué todavía le está faltando. Y para ello yo necesito, ya cada docente podría generar de repente una fichita, una lista de cotejo, un instrumento que le permita un poco ser más práctico para que pueda utilizar y de este modo avanzar, hacer también práctico su trabajo, porque de lo contrario va a ser todo un mundo, ¿ya? Entonces estará utilizando, por ejemplo, ya sugiero, ¿no? Bueno, todavía esto no es nada estricto, pero por ejemplo,
Voy a trabajar la competencia escribe. Allá, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus desempeños. Acá incluso le he puesto una columna más como para poner el desempeño precisado, porque acá me dice, escribe diversos tipos de textos. Ya no va a ser diversos tipos de textos, sino va a ser un texto instructivo, ¿no es cierto? Es más, si ya todos han definido qué texto va a trabajar, ya se podría poner incluso el género discursivo del cual se va, o el género textual, ¿no? En este caso, que va a utilizar, ¿ya? Bien, entonces va a depender mucho de lo que se trabaje. Ahora, yo voy analizando y digo, ¿qué de este desempeño, qué sí ha logrado? De repente ya logró todo este desempeño. O de repente solo una parte. Ahora, cuando nosotros hablamos de los desempeños, recuerden que son, en este caso, descripciones específicas de lo que tiene que alcanzar el estudiante, lo que se espera que logre. Así también, este desempeño tiene habilidades, está compuesto en este caso por habilidades. ¿Cuáles serían en este caso? A ver, vamos, no sé si lo pueden observar, en el primer desempeño, ¿cuáles serían las habilidades? A ver, ahí tenemos, por ejemplo, dice el texto, adecúa el texto a la situación comunicativa. El verbo que está iniciando, esa es la habilidad. Así también, veamos acá hay un punto y dice, mantiene el registro formal o informal. Entonces, miren, esas habilidades son importantes tenerlas en cuenta, ¿ya? De igual manera, en todos los desempeños vamos a encontrar habilidades y vamos a encontrar contenido, conocimiento. Entonces, cuando nosotros precisamos, ya estaríamos determinando qué específicamente se va a tratar. No podríamos mutilar un desempeño en lo que respecta a su habilidad. A las habilidades no podemos, pero sí tal vez precisamos el conocimiento, ¿ya? Ahora, si de repente también en el caso, por ejemplo, sucede, ¿no? Si va a ser un texto narrativo, por ejemplo, estará utilizando recursos estilísticos, como por ejemplo acá en el último desempeño vemos, pero si es un texto instructivo, no va a estar. Entonces es lo que yo tengo que considerar y esa parte no ponerlo, porque eso no va a corresponder a un texto instructivo. ¿Ve? Entonces, eso va a depender mucho de la precisión que le demos y que también qué es lo que cuál es nuestro propósito de aprendizaje en sí, ¿ya? Pero lo importante que quiero que me entiendan es lo siguiente. De todo esto, yo tengo que ver qué sí ha logrado mi estudiante, ¿ya? Y qué todavía le falta. ¿Qué le está faltando? Es lo que yo necesito saber. ¿Para qué? Para poderle hacer la retroalimentación. De lo contrario, no voy a poder hacer una retroalimentación. ¿Ve? Entonces, incluso esta fichita de repente se podría convertir en una rúbrica, en una lista de cotejo, etcétera, otro instrumento que nos permita trabajar, o simplemente como lo que estoy presentando, una ficha, ¿no? Entonces, eso ya es la estrategia también que utiliza el maestro, ¿ya? Bien, entonces, cuando yo ya he identificado qué sí está logrando de este desempeño y qué le está faltando, entonces ya tengo una información que voy a dar a mi estudiante, ¿ya? Y lo tengo que hacer ahora sí entrando a lo que es la retroalimentación. Ya, miren todo lo que hemos pasado para poder hacer la retroalimentación. Bien, entonces, ¿qué continúa? Ahora dice, preparando la devolución para seguir mejorando. Ese estudiante que te ha enviado de repente la información necesita una respuesta, necesita saber cómo está avanzando y qué le está faltando. ¿Ya? Entonces, el docente preocupado en su estudiante que le ha hecho llegar su evidencia, genera o podría ser, si lo va a hacer de manera escrita, porque la retroalimentación puede ser de forma escrita, puede ser de forma oral, puede ser también de manera formal, de manera informal, etcétera, ¿no? Hay varios modos de cómo también se pueda dar esta
devolución para poder seguir mejorando. Entonces, ¿qué está teniendo en cuenta pero la docente? Veamos, está teniendo en cuenta las fortalezas, está teniendo en cuenta dentro de ello, obviamente, los logros, los progresos. ¿Y de dónde lo va a sacar eso? De lo que ya hizo su análisis en la anterior diapositiva que les presenté. ¿Qué sí está logrando y qué le está faltando? Entonces, ¿qué sí está logrando? Será ver sus logros y sus progresos. Entonces, el maestro se dirige, ¿no? Apreciado estudiante, tus avances son importantes, estás logrando, de repente se les puede detallar o de manera redactada, de manera general, mencionarle lo que está avanzando con términos que nos pueda comprender el estudiante. ¿Ya? Eso también es importante, no le voy a pegar ahí el estándar ni el desempeño, sino con términos que pueda comprender el estudiante a fin de que se dé cuenta que sí está logrando. Y luego poder decirle dificultades. Recuerda que tienes que considerar también, y ahí le puedes decir, ¿no? Todavía te falta hacer uso de conectores o los referentes que has hecho uso. Te preguntas o le haces de manera de reflexiva, tal vez con preguntas. ¿Crees que estás utilizando de manera adecuada los conectores? Tal vez, ¿no? Podría ser a manera de pregunta, etcétera, a fin que el estudiante se dé cuenta de lo que todavía también tiene que seguir mejorando. Y así también darle la recomendación, brindarle las sugerencias o recomendaciones para que siga aprendiendo. ¿Ve? Entonces, cuán importante es tener esto, pero esto no sale de la nada. ¿Se han dado cuenta todo lo que tengo que hacer para poder tener qué cosa? Voy a informar a mi estudiante. ¿Ve? Entonces, esos aspectos, estimados maestros, ahora yo quiero que se inciden los docentes y que ustedes puedan dar esa orientación, ¿ya? Para poder, nuestros docentes que puedan tener a bien también trabajar de acuerdo a las condiciones, al contexto también, en la medida de lo posible, ¿no? Así también, ¿qué continúa ahora? Ahora sí, recién diré y les voy a explicar qué es la retroalimentación, ¿ya? A ver, hasta ahí, antes de pasar, ¿alguna pregunta, por favor? De repente por ahí no estamos comprendiendo, o sí se está comprendiendo, maestros. A ver. Hay otros que recién están ingresando también. A ver. ¿Está claro? ¿Continúo? ¿Se comprendió? Ya, el silencio me dice que sí, ¿no? Ya, muy bien. Continúo entonces. Ya, hasta ahí, miren, todavía no hemos entrado en la retroalimentación. Solamente lo previo, lo que antes, ¿no? Antes de la retroalimentación. Ya, continúo. A ver. Por si acaso estamos grabando también esta orientación, quizás también les pueda servir para que ustedes también puedan reforzar y fortalecer a sus maestros, ¿no? Pero lo recomendable es que ustedes mismos sean los que hagan también esta réplica. Bien. Entonces, trabajamos. Silenciamos, por favor, los micrófonos, maestros. Silenciamos. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Ya? ¿Qué es la retroalimentación? Entonces, ya lo hemos leído, lo hemos dado a conocer también de alguna manera en las anteriores oportunidades que hemos dado la asistencia. ¿Ya? Pero ahora estamos haciendo un poco más precisos. Ya el maestro Víctor también trató sobre la escalera de la retroalimentación. Entonces ya tenemos conocimientos previos. Y como les vuelvo a decir, esto no es una actividad nueva. Esto ya se viene aplicando, ya se viene trabajando. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué diremos ahora de lo que es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación? Nos dice por ahí que se centra en la actuación o producción del estudiante. Ya. Entonces, la retroalimentación se centra en la actuación o producción del estudiante. No se está centrando en el estudiante como persona, sino en ¿qué? En su producción o en su actuación.
¿Ya? Entonces va a depender si está haciendo una exposición, si está haciendo un drama, un teatro, o si está haciendo de repente una tabla, un cuadro, un organizador, está haciendo tal vez una infografía, una historieta, está haciendo un ensayo, un artículo de opinión, está haciendo todo un proyecto, una investigación, etcétera, ¿no? Entonces, la retroalimentación se centra en la actuación o producción del estudiante. ¿Y qué es? Eso es lo que nos dice, ¿no? En este caso, nuestras normas, tanto la 093 como la 094. Devolver al estudiante. ¿Qué le tengo que devolver? Le tengo que devolver, y esto durante su aprendizaje. No dice al final, es durante su aprendizaje. ¿Ah? Entonces, el docente tendrá que devolver, ¿qué cosa? Información específica y oportuna. Importante, mire, tomar en cuenta estas dos palabras. Específica, ¿ya? Y también nos dice oportuna, o sea, en el momento. No esperar todavía, no, de acá 3 días a 4 días te voy a dar les voy a informar o les voy a avisar o no. Es en el momento que se tiene que hacer. Es todo un trabajo, maestro, realmente es fuerte el trabajo que está encomendado en las manos de un docente, ¿ya? Es información específica y oportuna. ¿De qué? ¿De qué es esa información específica y oportuna? De lo que ya hemos ido identificando. En este caso, ¿cuáles son esos logros? ¿Cuáles son esos progresos? ¿Cuáles son esas dificultades? Y también, ¿qué hago? Le brindo sugerencias para que siga aprendiendo. Siempre aplicando, en este caso, la reflexión. No tanto es decirle, no, esto, haz, no, de manera así de contenido, sino siempre a manera reflexiva, de pregunta. ¿Estarás utilizando tal cosa? O sea, siempre con preguntas, ¿no? Y va a depender también el tipo de, en este caso, cuál de los medios estamos utilizando, ¿no? Si va a ser de repente hasta por audios, en este caso hablando ya en nuestro contexto en una educación a distancia, de repente por audios podríamos hacer, o un mensaje, o de repente le escribimos en el trabajito y le tomamos una foto y le enviamos, o sea, puede ser escrito, ¿no? Entonces, diversas formas que podríamos utilizar. Ahora, ¿qué más? Esto va a permitir que nuestro estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Y miren, ¿de quién es la responsabilidad ahora? ¿No? Es el docente. ¿Ya? El docente hace toda esa información específica y oportuna para que el estudiante reflexione sobre sus procesos de aprendizaje. Para que el estudiante reconozca cuáles son sus fortalezas. Para que el estudiante reconozca sus dificultades. Así también el estudiante reconozca sus necesidades. ¿Ya? Entonces, ¿todo para qué? Para que gestione su aprendizaje, que eso va a llevar de alguna manera la autonomía en el aprendizaje. Entonces, acá la competencia de gestión a su aprendizaje de manera autónoma es la que tiene que notarse. Y es que el estudiante, nosotros quizás lo hacíamos a manera de complemento de nuestra sesión final, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? La metacognición que hacíamos. Pero no le estábamos dando la importancia de que realmente ese estudiante reflexione sobre lo que está aprendiendo. Que ese estudiante reconozca que también qué le ha sido difícil, ¿no? Y cuáles son esas dificultades que todavía le falta. ¿No? Y para eso es bueno siempre que el estudiante también sepa dónde va, cuál es ese propósito, qué es lo que tiene que lograr, ya está en segundo grado, y qué tiene que lograr. Entonces es importante por eso también que nuestro estudiante conozca ello. ¿Ya? Entonces de esta manera estamos haciendo que el estudiante gestione su aprendizaje. Y para eso tan importante es el docente, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta ahora, de verdad valoramos, y también toda nuestra población,
cómo valorar al docente. Yo sé que eso sí se está dando ahora, ¿no? Más aún cuando sabemos que ni la tecnología, ni ninguna otra invención tal vez pueda reemplazar esa parte humana, esa parte de calidez de un docente en el aula, ¿no es cierto? Entonces, más aún todavía ahora, ¿no? Esa valoración que estamos de repente sintiendo, y de hecho que los padres de familia también lo estarán sintiendo. ¿Ya? Bien, entonces continúo con esto. Eso es la retroalimentación. Entonces, ¿qué cosa es? Devolver al estudiante en este caso, esa información específica y oportuna, a fin de que este estudiante también reflexione, gestione su aprendizaje y siga mejorando. Y esto no se va a dar una sola vez. Esto va a seguir todo un ciclo, ¿ya? Todo un ciclo de lo mismo que de repente ya les he explicado. Bien. A ver, vamos a continuar. ¿Qué más nos presenta? A ver, si ustedes revisan, y ya lo hemos dado a conocer, en la resolución viceministerial número 094, nos dice justamente lo que está explicado acá. Consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Vuelvo a reiterar acá que no estamos hablando del estudiante como persona, sino de su producción, de su actuación, ¿ya? Se identifican sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello, brinda información oportuna que le lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. ¿Esto de dónde se saca? De la resolución viceministerial 094. ¿Ya? Entonces está claro, ahora sí comprendemos esto de la retroalimentación, que es devolver al estudiante información específica y oportuna de lo que él viene haciendo, de sus logros, progresos, dificultades, a fin que el estudiante reflexione sobre sus procesos y gestione su aprendizaje. ¿Ya? Bien, ¿qué más es en este caso? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Para qué retroalimentamos? ¿Para qué retroalimentamos? A ver. Nos dice, como ya les había mencionado, para mejorar el aprendizaje. ¿Ya? Para mejorar el aprendizaje, en este caso, ¿a partir de qué? De la reflexión, de ese análisis y reflexión que hizo ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre, en este caso, ya también los mencioné, actuación o producción del estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿para qué retroalimentamos? Para mejorar el aprendizaje a partir del análisis y reflexión sobre la actuación o producción. ¿Ya? ¿Qué estoy aprendiendo? Puede reflexionar el estudiante. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Estoy logrando mis metas de aprendizaje? ¿Qué debo hacer para mejorar o seguir avanzando? ¿No? Entonces, es el estudiante que hace esa reflexión, ese análisis. ¿Ya? Entonces, por un lado, es para mejorar el aprendizaje. ¿Solamente será eso, para eso la retroalimentación? ¿Qué más se mejora? Ya les venía diciendo desde la anteriores asistencias que hemos tenido. ¿Solo mejora el estudiante? ¿Se mejora el aprendizaje del estudiante? No, también, en este caso, mejora la práctica del docente. La estrategia del docente, claro. Mejora la práctica del docente. Muy bien la participación, muchas gracias. Entonces también la retroalimentación es para mejorar la enseñanza. ¿Y eso en manos de quién está esa enseñanza? De nuestro docente. El docente va a tener que reflexionar sobre la efectividad de las estrategias que está utilizando.
va a tener que también reflexionar sobre los recursos que está utilizando. Va a reflexionar sobre la efectividad de las situaciones. Y esto miren, una vez que ha reflexionado sobre todo ello, y puede ser muchos aspectos más, ¿no? Ajustar o modificar para atender mejor. Entonces el docente se va a preguntar, uy, creo que aquí debí haber usado esto, o debí haber hecho esta actividad, o debí haber utilizado esta estrategia, o lo debí haber presentado de este modo, Entonces eso va a reflexionar el docente, y va a tener que ajustar o modificar para atender mejor al estudiante. Así también atender de forma diferenciada a los estudiantes. No todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. No todos tienen los mismos estilos de aprendizaje. Entonces, pero va a tener que atender sin descuidar a ninguno, ¿ya? Tanto al grupo de repente en el salón, a veces tenemos un grupo, los líderes, los que de repente siempre participan, y hay un grupo regular, y hay otro grupo que de repente no participan nada, ¿no? Entonces, eso también va a tener en cuenta el docente, ya sin descuidar de repente a los estudiantes que sí están avanzando, le estará proponiendo nuevos retos, nuevos desafíos. ¿Ve? Entonces, eso también es importante, así como también convertir la retroalimentación en una práctica habitual. ¿Ve? Es que no solamente la retroalimentación lo puede dar el docente, también puede hacerse una retroalimentación cuando los criterios están claros, cuando hay un instrumento que es conocido, cuando estas metas están compartidas, también lo pueden hacer entre pares, pueden hacerse entre compañeros, puede hacerse uno mismo. A ver, ¿qué estoy fallando? Si mi profesor me ha dado esta rúbrica, esto es lo que tengo que lograr, esta es mi meta. A ver, voy a ver en mi texto cómo estoy haciendo. ¿He considerado esto? O sea, uno mismo. Miren, ¿ve? Entonces, convertir la retroalimentación en una práctica habitual, ¿ya? Eso es importante. Y de esta manera, también estaremos siempre pensando y también contribuyendo a lo que es la autonomía en el aprendizaje. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, entonces miren, la evaluación formativa. ¿Qué podemos decir de esa imagen que estamos viendo? A ver, un maestro que pueda participar, una maestra, un maestro, un directivo. Active su micrófono, por favor. ¿Qué representa esa imagen? ¿O qué podemos decir de esa imagen en una frase, en una palabra? No lo sé, a ver. ¿Qué estamos viendo? A ver, active su micrófono el que quiera participar. ¿Qué estamos viendo? Y Rodi, buenas noches. Participe, adelante. Bueno, se ve la imagen de un corazoncito. Pienso que la retroalimentación debe darse en los canales de la afectividad, sin hacer sentir mal al estudiante si está errando, y más al contrario, buscar estos canales afectivos para que él se pueda sentir cómodo, en confianza, y que pueda aprender de sus errores y mejorar. Okay. ¿No? Y saber hasta qué punto ha logrado y qué le falta superar. Y cómo él mismo se va a dar cuenta de cómo es que va a lograr estos aprendizajes que aún le falta lograr. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? A ver, active su micrófono. ¿Qué es la retroalimentación? Así como lo vemos en esta diapositiva. A ver. Maestra Rode. Bien. Ya. A ver, Sofía primero, luego Régulo, ¿ya? A ver, breve, al punto directo, ¿ya? Miss Rode, sí, yo considero que la retroalimentación es una parte muy principal en el proceso de aprendizaje. Es un ente muy principal que va a ayudar
al aprendizaje, ¿no? del alumno y también en el maestro, ¿no? en mejorar sus estrategias. Es muy fundamental, maestra. Gracias. Ok. Gracias, maestra Sofía. Maestro Régulo. Maestros, primeramente, buenas noches a cada uno de ustedes. Maestra, según lo que yo puedo apreciar, que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. Excelente, maestra. Muchas gracias por su participación, maestra Jenny, maestra Sofía, maestro Régulo. Excelente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. ¿Ya? Es decir, que tenemos que en todo caso hacer de que esto sea un hábito y que lo hagamos frecuentemente, de manera pertinente, de manera oportuna. ¿Ya? Entonces, eso es la imagen que de repente nos tiene que quedar, ¿ya? La retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. Entonces, si no estamos haciendo retroalimentación, ¿habrá evaluación formativa? Obviamente que no va a haber, ¿no? No habrá una evaluación formativa. Entonces, y ahorita yo les he dicho califique, ¿estamos calificando? No estamos calificando. Estamos viendo sus avances, estamos viendo sus progresos y estamos viendo cómo mejorar, ¿no? Entonces todavía no se está calificando. ¿Ya? Entonces eso también tener en cuenta. Ahora, a ver, vamos a continuar. ¿Qué pregunta ahora nos viene? Sigue acá, ¿para qué retroalimentamos? Ya habíamos visto que la evaluación formativa no solamente va a mejorar el aprendizaje, sino también va a mejorar, en este caso, tanto la enseñanza, ¿no? Va a mejorar el aprendizaje a través de la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje y también a través de las reflexiones que haga el docente sobre su proceso de enseñanza, ¿no? Sobre sus estrategias, sus recursos, las situaciones que está presentando, las actividades, hasta los materiales que está utilizando, etcétera, ¿no? Va a reflexionar. Y también de esta manera estamos mejorando o mejora su proceso de enseñanza. Entonces, para eso estamos retroalimentando y a la vez mejoramos en el estudiante y también en el docente. ¿Ya? Y esto lo dice también la resolución viceministerial 094. Así también tener en cuenta de que estamos siempre hablando de la autonomía, generando, buscando de que el estudiante sea cada vez más autónomo. ¿Cuándo retroalimentar? Si ya hemos dicho que es oportuno, ¿cuándo tenemos que retroalimentar? ¿Cuándo retroalimentar? Durante el aprendizaje, ¿no? Claro, excelente. Durante el proceso de aprendizaje. Durante, no dice al final, no dice a la mitad, dice durante el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cuando están desarrollando la tarea, las consignas que se le ha dado, ya el maestro Carlos nos habló de una evaluación auténtica, de que las consignas deben estar claras, etcétera, ¿no? Así también cuando están desarrollando la actividad, cuando están viendo lo que es en este caso la situación, así también cuando aún puedo hacer algo para mejorar el aprendizaje del estudiante. A veces nos van a sorprender nuestros estudiantes de cómo van a ir avanzando cuando lo hacemos justamente como Jenny decía, ¿no? En un clima dándoles confianza, en un ambiente de respeto a nuestros estudiantes. Y ellos van a avanzar cuando nosotros generamos esas condiciones también. ¿Ya? Y a veces nosotros somos crueles al sentenciar y decimos, no, este no va a dar, lo marcamos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces eso debemos de superar y mejorar. Todavía hay posibilidad de que podamos mejorar ese aprendizaje y hay que hacerlo. Hay que darle toda esa retroalimentación necesaria, esa información de sus progresos, de sus avances y qué le está faltando para llegar, para poder seguir mejorando. ¿Ya? Bien. A ver, ¿con quién estamos? Franklin. Ay, disculpe, no los puedo ver, pero a ver, te escucho.
Sí, maestra, una pequeña acotación quizá, pequeñita nada más. Siempre en la retroalimentación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya que tenemos que velar mucho su autoestima, ¿no? Con el estudiante, pero Eso, hay ¿sí? una parte fundamental que nos dice que nosotros tenemos que comunicarnos con el estudiante, Así es. ¿no? No simplemente decirle, eres un buen alumno o hiciste un gran trabajo, ¿no? Claro, Sino lo que se busca es autorregular su aprendizaje. así es. Eh, que el alumno sea autónomo, que conozca sus fortalezas, sus debilidades, y a partir de ello que progrese en su formación como estudiante, ¿no? Nada más eso quería acotar de este, ¿no? Excelente, o sea, no podemos tampoco decirle no, porque mi estudiante se voy a dañar su autoestima y solo le voy a tener que decir, no, qué bonito está, qué bien está. No, eso no, por eso las metas compartidas. Yo les hablé ya, cada vez les vengo hablando de lo mismo, que esas metas son compartidas. ¿Y cuáles son esas metas? Justamente el estándar que va a lograr, los desempeños de ese grado, esas son las metas que las que tiene que llegar el estudiante. Entonces eso también tiene que estar claro y a veces ahí estamos de repente un poco, todavía no estamos comprendiendo bien eso y no estamos dando a conocer o haciendo comprender a nuestro estudiante de que eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, muy bien, gracias por también la participación de nuestro maestro, es Franklin, ¿no? Franklin. Ok, muchas gracias, maestro Franklin. Maestra Rode, antes que pase, disculpe una pregunta. Teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos trabajando, ¿cuándo se retroalimenta? Porque nuestros estudiantes nos envían sus evidencias luego de. Entonces, ya nosotros no estamos en ese momento cuando él está desarrollando la tarea, cuando está desarrollando la actividad o una situación X. Ya, por eso justamente estamos dando respuesta a esa pregunta. ¿Cuándo se retroalimenta? Durante el proceso de aprendizaje. Ahora, nuestro contexto, pues sí, es complicado, ¿no? Por eso yo les digo, de acuerdo a las condiciones, al contexto de cada uno de sus estudiantes, en la medida de lo posible, siempre es bueno la comunicación constante, ¿no? Eso es importante, darle esa, de repente esa confianza al estudiante. También algunos están preocupados. Me contaba una madre de familia, por ejemplo, de que su niña llorando, ¿no? Llorando porque no comprende lo que la tele decía y de repente le faltaba y no podía hacer la tarea que la mamá le estaba indicando. Entonces, desesperada la niña por qué es lo que va a hacer. Y falta, justamente ahí estamos teniendo esa dificultad. Yo sé que es un problema que estamos pasando y que lastimosamente yo no lo voy a solucionar, pero yo les estoy dando las pautas claves, qué es lo que debemos, en este caso, tener en cuenta por retroalimentar, y en la medida de lo posible, de que esto se va de repente mejorando en la comunicación, hagamos lo posible de hacerlo como se debe, ¿no? Sé que estamos limitados por muchas situaciones, no la vamos a poner acá y nos vamos a poner a llorar de todo nuestro problema, pero en la medida de lo posible, en cuanto podamos, hagamos lo posible, estimados directivos y también nuestros maestros, ¿no? Cuán importante es mantener esa comunicación. Y ya se está de repente a través de la radio, a través de la televisión, etcétera, pero necesitamos llegar a retroalimentar y eso de repente no lo estamos haciendo. Pero sí, pues, es una problemática que de repente ya a nivel de institución, a nivel de un trabajo colegiado, analizamos, tenemos que hacer unas propuestas, un análisis de cómo poder hacer también esto y cómo poder mejorar, ¿no? Entonces, eso es una acción que de repente todavía tenemos que seguir reflexionando de ver, ¿no? Pero si de repente sí estoy logrando y no lo estoy haciendo, imagínense, ¿ve? Sí estoy logrando comunicarme con mi estudiante y no lo estoy haciendo, porque también hay muchas mamás que de repente dicen, ¿no? Sí, mi estudiante está viendo, mi hijo está viendo televisión, pero no me comunico con la institución, no sé cómo hacer. También esas situaciones se presentan. Habiendo de repente internet, habiendo acceso a televisión, habiendo a radio, no se está aprovechando y teniendo la comunicación de telefónica, de WhatsApp, etcétera, no se está aprovechando. Entonces, a eso sobre todo
aprovechemos mientras tengamos esos medios. Ya pues, de hecho que esta situación es complicada. Yo no la voy a solucionar, ya les vuelvo a decir, pero lo que sí les estoy dando es lo que debe de hacerse, ¿no? La retroalimentación. ¿Ya? Bien. A ver, sigamos avanzando. Pero también, como les decía, puede ser audios, dependiendo, ¿no? Por eso, ahora si mi estudiante pues está incomunicado, está al fondo en la chacra, ¿qué voy a hacer, maestro? No me van a poner esa situación. Obviamente, pues ya no puedo, no hay forma. ¿Ve? Pero ya me estoy empoderando de qué es lo que debo hacer. Cuando empiezan las actividades, las clases, ya tengo claro lo que voy a entender, ya voy analizando mis competencias, mis capacidades, mis desempeños, armo mis instrumentos en base a ello y ya tengo listo lo que voy haciendo, voy comprendiendo a fin de que todo eso ya lo tenga avanzado, tal vez en mi comprensión, para no estar en el momento, estar de repente preguntándome de qué será esto, de qué tratará esto, cómo comprendo esto, ¿no? Entonces, esos aspectos también vayamos avanzando, ¿ya? O de repente alguna propuesta, Yenisita, de tu parte. Bueno, maestra, sí. Teniendo en cuenta de que no podemos hacer la retroalimentación en el momento, entre comillas, oportuno, pero lo que estamos haciendo en el caso de la institución, estamos haciendo una retroalimentación luego de que los chicos hayan presentado sus evidencias, hay un tiempo, y luego de ese tiempo ya la maestra ha revisado estas evidencias y bueno, hace un mensaje de texto por WhatsApp o por audio, ¿no? Por WhatsApp, y les hace las recomendaciones por grupo y luego de manera específica ya a cada niño. Como usted dice, no se puede llegar a todos, y no es, la retroalimentación ya en este caso, en este contexto, pues no es oportuno, ¿no? Porque ya el niño hizo ya la actividad. Pero en la medida de esa posibilidad de querer corregir ciertas acciones que de alguna manera el padre, bueno, en su buena intención de querer que su hijo aprenda, equivocadamente hace algunas cosas, ¿no? Entonces, se trata de reorientar la actividad de manera que bueno, eso se tome en cuenta para lo sucesivo, ¿no? Y sin ánimo de que el padre se sienta mal, ¿no? Se hace ya las recomendaciones de manera particular o personal. Así es, yo comprendo que en el nivel inicial más la interacción es básicamente con los padres de familia, ¿no? Pero bueno, en el caso del nivel secundario ya es directo con el estudiante. Y esta retroalimentación lo puedo hacer de manera individual, de manera grupal, ¿no? Si veo que en la mayoría de mis estudiantes, por ejemplo, me están presentando las debilidades son similares, ¿no? Y veo, entonces, hago mi retroalimentación general para todo el equipo, para todo el grupo, de repente a través del WhatsApp, ¿ve? Entonces, siempre no cayendo en lo que es decirles todo lo que tienen que hacer, sino llevarlos a la reflexión, a que ellos mismos se den cuenta y encuentren justamente que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, bueno, eso es difícil un poquito, de repente seguramente en inicial, porque ahí hay que tratar más con los padres, ¿no? En cambio, en lo que es secundaria, tal vez ya los chicos están adolescentes, ¿no? Y de repente por ahí sí, un poquito podemos seguir avanzando en ello. Bien, vamos a continuar, porque no quiero llegar a las 2 horas y se me van a dormir y se van a cansar, ¿ya? Entonces, decíamos que esta retroalimentación debe ser de manera oportuna, ¿ya? ¿Cómo retroalimentar? Ya el maestro Víctor nos había hablado sobre la escalera de la retroalimentación. A ver, pido a alguien que me mencione cuáles son esos escalones que se tienen que avanzar. A ver, de manera, a fin de que podamos recordar un poco. Esa es una de las estrategias que podríamos usar. La escalera de la retroalimentación. Aclarar es la primera. Ya, muy bien. Valorar. Ya. Expresar inquietudes y hacer sugerencias. Muy bien. Sandrita, ¿no? Sí, maestra. Ah, Sandrita, por la voz. Ya, entonces, ahí ya nos ha dado la maestra Sandrita lo que contiene en sí esa escalera de la retroalimentación. Pero para ello también debemos de tener en cuenta generar un clima de confianza y de respeto. Es lo que ya nos mencionaba también la maestra Jenny, ¿no?
Entonces, y tener en cuenta que debemos compartir los propósitos de aprendizaje. Que el estudiante sepa cuál es ese propósito que tenemos que desarrollar. Y de hecho ese propósito está relacionado, pues cuando hablamos de propósito de aprendizaje, tiene que ver con la competencia, sus capacidades, los desempeños, ¿no? Y también los enfoques transversales, y dentro de ello también están las competencias transversales, obviamente, ¿no? Pero entonces esto debe ser conocido por el estudiante, comprendido, no solamente conocido. Así también se debe considerar los criterios de evaluación establecidos. Es decir, esto también debemos darle a conocer a nuestros estudiantes. ¿Con qué vamos a valorar y qué deben de tener en cuenta? Porque en esos criterios van a estar claros todo lo que tiene que lograr con los desempeños. Así también debe de guiar la reflexión del estudiante para identificar sus fortalezas, dificultades, errores frecuentes o específicos. Entonces se guía esa reflexión. Sabemos que en estos momentos es bien complicado, pero cuando es una manera directa es más efectiva todavía, ¿no? Entonces, directamente con el estudiante hacerlo, ¿no? Con ese debido respeto, es decir, tomándole la atención, la mirada, viéndole, teniendo una escucha activa, asertiva, ¿no? Y de repente tomando en cuenta sus consultas, sus dudas, anotando, no sé, darle esa importancia a nuestro estudiante, ¿ya? Ese es generarle a él ese respeto y también respetar a nuestros estudiantes, darle esa confianza al estudiante. ¿Qué más nos dice? Brindar oportunidades para que el estudiante identifique las causas de sus posibilidades, para que el estudiante identifique las causas, ahí está repitiendo esto, también de sus posibles dificultades y reconozca sus fortalezas, ¿ya? Entonces no solamente es decirle, ay, qué bonito, qué bueno, esto estás avanzando, esto bien, no, también hay que darle a conocer tanto como sus fortalezas como también sus dificultades. ¿Sí? Y qué mejor si el estudiante mismo lo descubre a través de tu guía, a través de tu reflexión. ¿Sí? Y mostrar buenos ejemplos también, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta, pero siempre de manera asertiva hacerlo esto. ¿Ya? Bien, y ahora sí viene la escalera de la retroalimentación, que es una estrategia para trabajar la retroalimentación. ¿Ya? Esta escalera, ya lo mencionaba Sandrita, y tiene que estar esto bien aprendido, bien comprendido, que es aclarar, ¿ya? Aclarar o clarificar. Así también, valorar. Voy a pasar rápido esto porque esto sí ya ustedes han recibido toda una reunión, toda una asistencia técnica relacionado a la escalera de la retroalimentación. A manera de recordar nada más, aclarar o clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. ¿Ya? Entonces, aclarar o clarificar, esto lo hace ¿quién? El docente que va, o la persona que va a retroalimentar, porque ya decimos de que no solamente el docente retroalimenta, puede ser también el estudiante entre compañeros o el estudiante mismo también, pero en este caso, ¿no? ¿Qué cosa significa o qué es lo que ocurre cuando vamos a aclarar o clarificar? Nos dice que es importante aclarar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que se den a conocer ideas que no se han expresado. Entonces, el que retroalimenta tiene que comprender, y para comprender ese producto, esa actividad, entonces tendrá que hacerle las preguntas en este caso al evaluado, ¿no? Al que estamos valorando, en este caso, su producción. Entonces, ahí las frases que podrían usar, por ejemplo, lo que quieres decir con esto es, ¿no? ¿Tu idea es acaso tal? Entonces, estoy comprendiendo, estoy preguntando para comprender el trabajo o la producción de mi estudiante. Así también, el siguiente escalón, valorar. Se hace énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes, y en los comentarios honestos del trabajo de otra persona, ¿no? En este caso, también se crea un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación. Estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes
y las ideas. Entonces, también acá importante tener en cuenta lo que ya les decía, simbólicamente poner atención, manifestar si estamos, ¿no?, afirmando la cabeza tal vez, ¿no?, moviendo la cabeza cuando lo estamos escuchando, etcétera, ¿no? Así también expresar inquietudes. ¿Ya? En este momento donde necesitan expresar tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas, sino como preguntas auténticas, ¿ya? Siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no se perciban como una amenaza tampoco, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, algunas frases con las que podríamos empezar nuestra inquietud, ¿no? ¿Has considerado, de repente, revisado a tal personaje, tal autor, tal texto, tal, no sé, ¿no? Me pregunto si lo que quieres decir es esto, tal vez ya pensaste acerca de esto, ¿no? Entonces, expresar las inquietudes, en este caso, del que retroalimenta, ¿ya? Ahí no vayamos a confundir, por favor. Y luego hacer las sugerencias, ¿no? Hacer las sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante o colega, en este caso, también que lo hacemos de repente en un trabajo colegiado, ¿no? Puede utilizarlas como retroalimentación positiva. Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Bien, entonces esta escalera ya lo hemos revisado, así es que esta es una estrategia también que podríamos utilizar. Vamos a ver otra, que es la retroalimentación a través de la pirámide, que también seguramente ya incluso han hecho talleres, han revisado tal vez algunos y ya es de su conocimiento, ¿ya? Entonces aquí, esta es la pirámide que nos va, en este caso, a hablar de tanto los tipos de la retroalimentación como los modos de retroalimentar y los sujetos que retroalimentan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí dice el primerito que está arriba es formal, informal. Puede darse este tipo de retroalimentación, ¿ya? Tanto formal e informal. Entonces, lo que sí hay que cuidar es que si hay demasiada retroalimentación informal, a los estudiantes se les va a dificultar en emitir juicios sobre su propio progreso. Si hay demasiada retroalimentación formal, el estudiante se verá motivado solo por agentes externos. Entonces, lo que hay que buscar es el equilibrio entre tanto, en este caso, en este tipo de retroalimentación, tanto formal como informal. Bien. Entonces, eso en relación a los tipos que nos presenta. Y ahora veamos los modos de retroalimentación. Entonces, cuando hablamos de los modos de retroalimentación, estamos hablando del verbal, ¿no? Que esto lo podemos hacer ahora, ¿no? Que sí lo están utilizando tal vez, ¿no? A través de audio le están enviando su retroalimentación a sus estudiantes, o también no verbal, ¿no? De repente esto, personas que realmente requieren necesariamente también de lo no verbal, ¿no es cierto? Así también escrita, ¿no? Que puede ser escrita. Entonces yo en su producto, en su producción que estoy recibiendo, le hago la retroalimentación y devuelvo, por eso esa es la retroalimentación, la devolución de la información específica y oportuna, ¿no? Entonces hago la devolución, dándole a conocer ahí sus logros, sus progresos y las recomendaciones, pero también están las dificultades, ¿ya? Entonces, o también la actuada, ¿no? La actuada de cómo sería, a ver, en el caso de la actuada. Entonces, también tener en cuenta de que podamos utilizar otras formas, en este caso, porque son modos de retroalimentar, ¿ya? Bien, y en lo que respecta a la parte de abajo de la pirámide, vemos a los sujetos que retroalimentan. Por eso les decía que la retroalimentación no solamente la puede hacer el docente, sino que también cuando las metas son compartidas, cuando las metas son comprendidas, cuando nosotros damos a conocer a través, en este caso, básicamente a través de los criterios, es más, ¿no? Nuestro estudiante también pueda participar.
Es por ello que los sujetos que retroalimentan puede ser tanto el docente, puede ser también entre compañeros, ¿ya? Y también puede ser una autovaloración. El mismo estudiante puede retroalimentar, ¿ve? Entonces, si eso también busquemos estrategias, ¿no? Veamos formas de cómo podamos hacerle ver al estudiante qué es lo que tiene que lograr en el desarrollo de esa competencia. Que eso no va a ser pues en una sola, ¿no? Nosotros hablamos de que las competencias se desarrollan durante el año. Cada sesión contribuye, ¿no? Y por eso nosotros vamos viendo sus progresos, sus avances, sus dificultades, a fin de que pueda ir avanzando el estudiante, ¿ve? Entonces, esta pirámide también es importante ponerlas, de repente, aplicarlas, ¿no? Tanto la verbal, la escrita, la actuada, y también hacer que todos los sujetos que participan en la retroalimentación podamos ser seres, en este caso, activos, sujetos activos, ¿no? Tanto entre compañeros. En el mismo WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, un docente de inglés decía y compartía, ¿no? De que ella había mandado sus videos de saludos para que los estudiantes también hagan un saludo, algo así, ¿no? La parte de, en este caso, la oralidad, sobre todo, en el inglés. Y los estudiantes, a su modo, bueno, han podido hacer, y se daba cuenta el docente que necesita todavía seguir practicando. Entonces, ahí aplicó también algo, ¿no? Una estrategia de repente, él mismo también hacerlo con su familia, con sus hermanos, ¿no? Que de repente dominan el inglés, y han hecho un saludo entre ellos, y ese videito les envió a los estudiantes, y contaba el maestro de cómo esa experiencia que él ha generado les daba la oportunidad de que los estudiantes también entre ellos puedan mejorar. Pero no simplemente lo hacía como darle un modelo, sino eso lo hizo como una retroalimentación, a fin que les decían, a ver, ¿qué acciones ves en la participación que tú has tenido y qué vemos en lo otro? Algo así como una lista de cotejo, como un instrumento que les dio para que puedan hacer comparación. Y luego ahora les dio la posibilidad de que también puedan ellos seguir mejorando. Y eso ayudó a que los chicos también sigan mejorando con la práctica, ¿ya? Entonces también pueda servir diversas estrategias. Yo creo que en cada área habrá muchas estrategias para poder compartirlas, ¿no? Y eso, si estamos usando los grupos de WhatsApp, puede ser factible, ¿ya? Yo creo que sí, ¿ya? Ahora, de manera grupal, si vemos las debilidades que son similares, pero también ya puede ser de manera individual cuando esto de repente no se ve la diferencia o no son similares las debilidades en todos, ¿ve? Entonces, ver formas y estrategias de cómo podríamos realizar esa retroalimentación. Bueno, acá solamente voy a leer otras estrategias que también podríamos utilizar. Son preguntas sobre las tareas o sobre el proceso de aprendizaje, de cómo explicarías lo que pide la tarea, con otras palabras, ¿no? Entonces, esto es ya para el docente, ¿no? Como, o sea, de un término técnico a veces que utilizamos, sino ahora tenemos que hacerlo en un lenguaje para el estudiante, lo más sencillo, ¿ya? Así también, ¿qué había que hacer en esta tarea? ¿Cómo sabes, no? Entonces, preguntarnos sobre las tareas o las acciones, las consignas que estamos dando para que el estudiante pueda desarrollar, en este caso, su proceso de aprendizaje. Así también otras estrategias, banco de comentarios para errores frecuentes. De repente, en un trabajo colegiado con docentes, si yo voy a hacer tal actividad, identificar los errores más frecuentes que de repente van a cometer mis estudiantes. Eso lo comparto entre los colegas, y de repente ya de manera colegiada escribimos comentarios, preguntas y sugerencias que podemos dar cuando ya sabemos que van a ser esos los errores, ¿sí? Entonces también esto se puede trabajar de manera colegiada, un banco de comentarios para los errores frecuentes, ¿sí? Entonces es una estrategia que también podríamos aplicarla con nuestros docentes.
Bien, ya casi, a ver, finalizando. Bueno, acá también hay otras estrategias que esto ya lo había presentado cuando vimos lo que es la evaluación formativa, recuerdo. Ofrecer pistas es anticipatorio de la retroalimentación. Plantear preguntas sobre las tareas o sobre el proceso de aprendizaje. Utilizar preguntas es una interesante estrategia en el proceso de la retroalimentación. Elegir frases, se les ofrecen al alumno frases con el objetivo de orientarlo hacia una elección. Proponer protocolos, ¿ya? No tanto es que el docente le va a decir qué es lo que tienes que hacer, también hay que darle opciones al estudiante, a fin de que también sabemos que estamos desarrollando el enfoque por competencias, el aprendizaje, en este caso basado en lo que es por competencias, y tenemos que tener en cuenta también esa capacidad de elección que hay en nuestras actividades, ¿no? Bueno, son instrumentos que ayudan a organizar las conversaciones, los intercambios, los diálogos para ofrecer retroalimentaciones y en este caso también recibirlas entre pares. Así también organizar la agenda, ¿no? Refería a la gestión del tiempo en relación con la dedicación que demanda la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ya tenemos bien empoderado nuestra área, en este caso, si yo soy de comunicación, ya me lo sé de memoria mis competencias, me sé qué capacidades tiene esa competencia, y cuáles son sus desempeños. Entonces, ya me es claro, ya me es fácil. Cada vez más esto va a ser más fácil cuando aquel que es especialista, aquel que comprende su área, aquel que comprende sus competencias, aquel que comprende el enfoque, ¿ya? Entonces, eso va a fluir. Y rapidito me voy a dar cuenta, ya, le falta acá, ya, ni siquiera quizás voy a necesitar el instrumento o la ficha, etcétera, ¿no? Entonces ya se va a volver más práctico, ¿ya? Entonces, pero es bueno todavía iniciar pausadamente para poder ir comprendiendo más aún. Evaluar las retroalimentaciones. También esto es importante, se incluye un instrumento para que los alumnos puedan evaluar las retroalimentaciones. Miren, ve, también podrían generarse esa acción, ¿ve? Así también plantear mensajes con comentarios. Eso es lo que ya les decía, ¿no? Se confecciona un banco de comentarios en el que se registren las retroalimentaciones más frecuentes. Ya sabiendo de qué errores van a haber, o sea, yo ya me proyecto ya así, en esto de seguro no van a entender, o de esto no van a poder, o van a cometer el error, y ya voy preparando mis comentarios de retroalimentación. ¿Ve? Entonces, hay algunos modos de acción en lo que respecta a la retroalimentación. ¿Cuál es el ciclo de la retroalimentación? También ya les presenté, así de una manera rápida vamos a verlo. Pero antes, estas preguntas que tienen que ser clave siempre para nosotros, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Que son las metas compartidas y que ya lo hemos visto y lo volvemos a ver para que estos queden ustedes también. ¿Dónde estamos? ¿No? Hacer un alto y ver y qué haremos para avanzar hacia las metas. Entonces, a través de esas evidencias nosotros vamos viendo qué dificultades todavía tenemos, dónde estamos y qué nos falta, qué hacemos para poder seguir avanzando, ¿no? Y ahí tanto docente como estudiante mejoran. En este caso, el estudiante mejora el aprendizaje, gestiona su aprendizaje, se vuelve más autónomo y el docente mejora su enseñanza, reajusta sus estrategias, ¿no? Entonces, reajusta tal vez la situación, los retos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta para poder luego ver esto, ¿no? Que es el ciclo de la retroalimentación. ¿Hacia dónde vamos? Compartir metas de aprendizaje, ¿ya? Clarificar criterios de logro. Que ese instrumento, que esa rúbrica, que ese instrumento que vayamos a usar, sea de conocimiento del estudiante, de comprensión del estudiante. Es más, que con el mismo estudiante podamos elaborar. Bueno, ahorita en estas circunstancias que estamos, no es complicado, pero ya esto para de repente en una etapa presencial, ¿no? ¿Dónde estamos? Y ahí
ahí recolectamos la evidencia, interpretamos la evidencia en base a lo que ya es el estándar, la competencia, las capacidades y los desempeños, y luego identificamos esa brecha de aprendizaje. ¿Y qué cosa es esa brecha de aprendizaje? Es todavía lo que nos falta para llegar a la meta. ¿Dónde estoy y cuánto me falta? ¿No? Entonces, esa es la brecha que hemos identificado. Y es importante saber para seguir mejorando. ¿Ya? Ahora, también el cómo seguimos avanzando, ¿no? Ahí la retroalimentación es clave. Que decíamos que la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. Entonces, la retroalimentación ahí a nuestros estudiantes, no solamente hecha por el docente, sino también entre compañeros y entre, tal vez, o a sí mismo, ¿no? Cada estudiante. Y eso nos permite también ajustar la enseñanza. Es decir, el docente reflexiona, el docente mejora sus estrategias, ajusta sus estrategias, sus recursos, sus materiales, no sé, todo va a rediseñar, ¿no? En este caso, para seguir mejorando su enseñanza. Y todo eso va a permitir el cierre de brechas y que nuevamente va a iniciarse, ¿no? Entonces, esto es el ciclo de la retroalimentación. Bien, para terminar, maestros, directivos, no se duerman. A ver, vamos a ver acá las ideas fuerza. La evaluación formativa y retroalimentación durante el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. Nos dice, el docente brinda retroalimentación. Siempre recordando lo que decíamos, ¿no? Siempre centrada sobre la producción o actuación, ¿no? Y no sobre el ego del estudiante. Eso hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Estamos valorando la producción o actuación. No estamos yendo contra ni ahí viendo, ¿no? El caso del estudiante directamente, sino la producción. ¿Qué más? Considera características de los estudiantes. ¿Ya? Tener en cuenta, pues justamente ya a un inicio se hizo toda esa caracterización de nuestro contexto y de nuestros estudiantes. Entonces ya tenemos ahí también claro y ver cómo son nuestros estudiantes, sus estilos, en este caso, su forma de aprender, etcétera, ¿no? Así también puede ser, como ya lo veníamos diciendo, en forma individual, grupal, oral, escrita, así también formal e informal. Y algo importante, estamos hablando acá de las ideas fuerza, en el momento oportuno. No debe estar restringida a momentos específicos, ¿ya? Entonces siempre es en todo momento, durante el aprendizaje. ¿Ya? Y tanto puede ser, como ya les decía, individual o grupal. ¿Eh? Y brinda atención individual o grupal a los estudiantes con más dificultad, pero también a los estudiantes que alcanzaron el nivel esperado, ¿no? En este caso, para ofrecerles nuevos desafíos. ¿Ya? Nuevos desafíos. Y por otro lado, tenemos aquí de que el docente brinda retroalimentación, ¿para qué? A ver, para que el propio estudiante descubra cómo mejorar su desempeño. ¿Ya? ¿Qué más? El docente al identificar los aciertos y oportunidades de mejora en sus estudiantes, también retroalimenta su enseñanza. Ya hemos dicho que eso le permite reajustar al mismo docente. Evalúa la efectividad de sus estrategias de enseñanza y las ajusta para atender mejor y de forma, en este caso, diferenciada a sus estudiantes y sus necesidades de aprendizaje. Entonces, aquí sí ya le estamos poniendo el foco en las necesidades de aprendizaje. Y hacia ello, entonces el docente también va a apuntar a mejorar cómo ahora seguimos avanzando, ¿ya? Tanto de manera individual o colegiada, ¿qué debe hacer el docente? Seleccione o diseñe nuevas situaciones significativas que permitan justamente movilizar
la competencia, movilizar un conjunto de repente, en este caso, ¿no? Retos, situaciones que le va a interesar y realmente le va a desafiar al estudiante. Que replantee la secuencia de actividades o estrategias o recursos utilizados. ¿Ya? Así también enfatice la enseñanza en algún aspecto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque voy a apuntar ahora a las necesidades. Entonces, en base a esa necesidad, ahora yo tengo que enfatizar la enseñanza en esa necesidad. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo y estas son como las ideas claves de todo lo que hemos de repente expresado. Gracias. Terminé. A ver. Gracias, estimados directivos, por su paciencia y por haberme podido escuchar. Yo a veces... Voy a abrir la pantalla. Un poco, a ver, siempre, para mí es un poco, todavía estamos en ese proceso de poder comprender y trabajar a través de estos medios llamados maestros directivos. A la vez uno está aceptando, pero tengo que concentrarme y tengo que seguir con la explicación. Están ingresando, otros están saliendo, otros a la vez, o sea, estás desarrollando múltiples acciones, pero no estamos perdiendo, tratando de no perder la hilación de lo que se está hablando. Bien, hasta aquí ha sido mi participación, maestros. Yo no quiero de repente, bueno, salvo ahí alguna pregunta, alguna situación de aporte tal vez, o algo que de repente no se dijo y se debe dar a conocer. Adelante, podrían participar. ¿Algún aporte, alguna contribución de la experiencia de cómo están haciendo de repente la retroalimentación? Lo pueden hacer, o tal vez los especialistas. A ver. Activan su micrófono si deseamos participar, o levanten la manito para darles lugar. Me gustaría que activen, por favor, sus pantallas, su video, por favor, o la imagen, para poder verlo, y así también pedirle a Carlitos y a Vico, por favor, la asistencia de todos los que están. Hay 2 páginas que tenemos. Sí, ya los hemos estado monitoreando, maestro Rode. Así también yo quiero que, a ver, todos, por ese esfuerzo, por esa, de repente, paciencia que tenemos, nos demos un aplauso todos. A ver, un aplauso, que se escuche. Ahí está. Ya, muy bien, gracias, estimados directivos. Sé que a veces es cansado estar ahí sentados y escuchando. A veces, bueno, un poco difícil con lo que es este medio. Yo quería formar los grupos, etcétera, como la vez pasada hice, con preguntas y participar, pero de verdad que el tiempo me ha sido corto para poder hacer todo esto, porque no se imaginan ustedes, hoy día hemos consolidado, hemos tenido reunión, de una reunión a otra reunión, y de ahí nomás ya dejé de asistir hasta mi capacitación que teníamos para poder participar con ustedes, ¿no? Y no queremos fallarlos, siempre cumpliendo con lo que también nosotros nos comprometemos, ¿ya? Bien, a ver si alguien de repente quisiera complementar o preguntar o participar. ¿Se comprendió? ¿Qué es la retroalimentación entonces? En una frase. Es el corazón de la evaluación formativa. Es el corazón de la evaluación formativa. Sin la retroalimentación no hay evaluación formativa. No hay evaluación formativa. Muy bien. ¿Alguna otra idea clave? A ver, que podamos afirmarlo. Es devolver a la persona la información que se... Devolver, tiene que devolver. Esa es la retroalimentación en sí definida, ¿no? Devolución, ¿ya? Devolución, ¿ya? Entonces, miren, preguntémonos, reflexionemos, estimados directivos. ¿Nuestros maestros están haciendo eso? Ahorita de repente ya nos hemos preocupado de que todos tengan, de repente estamos llegando con las estrategias, pero ahora yo les pido, bueno, a pesar que esto ya debió darse, ¿no? Pero concéntrense y céntrense ahora en esto. Se estará de repente desarrollando la evaluación formativa. Entonces estaremos desarrollando la retroalimentación. Vuelvo a decirles, esto no es nada nuevo. Entonces, bueno.
Ya, ¿qué más? Otra idea clave, a ver, otra idea clave. Yo me voy a sentir contenta y que vale la pena el esfuerzo, las trasnochadas, que a veces nosotros los especialistas nos damos para poder hacer de manera más didáctica, más, no se imaginan cuánto me demoro en hacer una diapositiva, porque para ponerles así con dibujitos, con esto, y que se pueda comprender, ¿no? Que se pueda comprender. Entonces, a ver, otra idea clave, ¿qué más podemos decir? Debe ser de manera oportuna. Oportuna, es otra palabra clave. A ver, otra. Maestro Adrián. Durante el proceso de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje. ¿Qué más? A ver, Miriam, maestro Elvis, Adrián. Adriancito ya está en su camita, creo, ¿no? Maestra, maestra. debe dar de distintas formas. Buenas noches. Maestras, directores, también quisiera participar. Claro que es complicado en esta etapa llevar a cabo lo que es la retroalimentación. En el caso de nuestra institución educativa, la guía, pero está trabajando con audios, también con pequeños videos, tutoriales, así como también los trabajos se están devolviendo, ¿no?, una vez por semana, con la gran mayoría, ¿no? Trabajamos de esa manera. Al principio ha sido un poco difícil con los docentes trabajar ese tema, pero ya están sumándose esta semana, sobre todo con la orientación que hemos tenido, ¿no? Y esperemos que así no solamente sea de transmitir la información, sino también sea de retroalimentar, que esto es nuestra labor más importante, maestra. Estamos en ese trabajo, así que lo vamos a lograr. Excelente, excelente escucharte, Adrián. Bien, ¿alguien más? A ver, ideas claves de todo lo que se ha mencionado en estas, bueno, ya 2 horas, ¿no? 2 horas que hemos desarrollado. A ver, ¿alguien más? Ideas claves sobre la retroalimentación. Maestro Elvis. La autonomía de aprendizaje de los estudiantes. Importante eso. Eso es lo que tenemos que buscar, que nuestros estudiantes sean autónomos, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando nosotros compartimos las metas, demos a conocer los propósitos, que tengan claro los criterios, ¿no? Y que él reflexione de cuánto ha avanzado y dónde se encuentra y cuánto le falta. Y así poco a poco vamos a hacer que nuestros estudiantes puedan ser autónomos. Hay una experiencia que estaba viendo un video muy bonito que los voy a compartir al grupo, a ver si lo pueden revisar ustedes también. Hay un colegio que viene trabajando de manera, en este caso ya promoviendo más lo que es la autonomía del estudiante, pero de hecho es un colegio privado, pero de alguna manera algunas ideas nos pueden servir, ¿ya? Entonces es un colegio de Cusco, pero también directamente de un colegio La Fontán, que es en Colombia, donde los estudiantes, es más, hay 7 niveles que deben lograr de autonomía, ¿no? De autonomía que deben lograr los estudiantes. Y ahí ellos solitos son los que deciden con qué situación van a aprender, cuáles van a ser de repente, en este caso, hasta quiénes van a ser sus maestros, hasta también eligen de repente qué tareas van a hacer, y ellos mismos son los que se acercan a sus tutores, ahí lo llaman como tutores, para que puedan de repente ver cómo está avanzando. O sea, ahí es una institución que genera la autonomía, ¿no? Y de alguna manera nos puede servir. Yo lo voy a compartir en el grupo de directores para que ustedes puedan ver y sigan viendo los videos que sigue de ese colegio La Fontán, así se llama, ¿ya? Un poquito más para que nos abra las ideas de lo que queremos en sí cuando hablamos de autonomía, ya que el estudiante es libre, elige qué taller participar, qué no participar, elige de repente cómo aprender, elige la forma, ¿no? de todo lo que él va a lograr y va avanzando. Y no hay limitaciones, no, tú estás en este grado, en este nivel y te quedas, no. Si el estudiante tiene ese interés, sigue avanzando y sigue avanzando de un nivel a otro nivel. ¿Okay? Entonces, bueno, veamos el colegio La Fontán, si así lo ubican en el Google, lo van a buscar y lo van a ubicar también. Bien, ¿alguna otra idea, Miriam?
Aclarar las dudas y valorar también, maestra. Muy bien, algo de la escalera que ya Víctor nos había compartido, ¿no? La escalera de la retroalimentación. Aclarar, valorar, ¿ya? ¿Qué más? A ver, maestro Eber. Tu micrófono, Eber, tu micrófono. Liz, para que pueda haber una retroalimentación, debe haber un diálogo primero horizontal. Luego, la confianza del maestro hacia el estudiante. Interrelacionado también, el estudiante debe tomar confianza de sí mismo para poder explicar o para poder demostrar con plenitud hacia las dificultades que puede tener el estudiante. Entonces yo he analizado todo eso en la institución donde vengo laborando. Ya. Es una institución educativa bilingüe y veo que los estudiantes no tienen esa confianza tanto a los docentes. Entonces, para que pueda haber esa confianza, tiene que haber un clima de repente organizar deportes, otras actividades adelantadas para que pueda haber plena confianza, maestro. Entonces, eso necesita trabajar, en verdad. Entonces, para mí, para que pueda haber retroalimentación, todo ello, es la confianza del maestro hacia el estudiante, y los estudiantes deben tener confianza de sí mismos de lo que está haciendo. Es mi participación, maestro. Muchas gracias, maestro Eber, y tiene mucha razón. Cuán importante es ese trato horizontal, ese generar esa confianza, que cuando tu estudiante te está hablando, el docente le preste toda la atención debida para que también él se sienta que, uy, mi maestro me está escuchando, ¿no? Mi maestro me está atendiendo. ¿Y qué más si tú le vas a dar alguna orientación, le vas a permitir que ese chico crezca? Eso es grandioso, extraordinario que pueda pasar. Estimados directivos, promovamos esos en nuestros maestros. Es una tarea que tenemos que lograr. De verdad que es significativo esto de la retroalimentación y poder hacer que nuestros maestros puedan seguir aplicando. Bien, ¿alguien? Ever, sí. Sí, para terminar, maestro, también, no solamente del maestro hacia el estudiante, ¿ya? También el director hacia los maestros. Y los maestros también deben tener confianza hacia el director o la directora. Pero si no hay confianza, cada uno va a estar a la defensiva, ¿no? Con sus ideas, todo ello. Entonces eso lo relaciono también en lo que es... Gracias, maestro Eber. Importante lo que yo también eso les venía recomendando, y que sí, de seguro ustedes están experimentando, ¿no? De que hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Si nosotros, va a depender de la forma como lo decimos a veces, ¿no? Podemos decir lo mismo, pero de una forma más amable, de una forma más asertiva, ¿ve? Entonces va a depender el cómo lo hacemos, y con el fin de que no podamos dañar ese trato horizontal, esa confianza, tanto entre docente a sus estudiantes, y como también directivo a sus docentes, y también a los padres de familia y toda la comunidad en sí, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, no solamente de repente decirlo, enseñarlo, sino practicarlo, ¿no? Es importante. Bien, ¿alguien más? A ver, para ya cerrar, y de repente, por favor, le voy a pedir a Víctor y a Carlos, estén teniendo a mano la ficha que acabamos de cambiar, o que nos ha orientado los cambios que hay en la ficha. Por favor, Víctor, si lo vas teniendo a mano, para ya cerrar y poder compartir esto. Quisiera participar. A ver, con Juan Carlos. Sí, maestra, es muy importante la retroalimentación. Tanto ver sus debilidades, también, maestra, ver sus fortalezas, ¿no? Y tanto, ya como me antecedían mis colegas, la confianza del estudiante hacia el maestro, y viceversa, maestra, también del maestro hacia el estudiante, tener esa confianza bastante, maestra, para que se dé esta retroalimentación. Gracias, maestra. Gracias, maestro Juan Carlos. Qué bueno que se haya comprendido, ¿no? Y esto también les voy a compartir
No se preocupen, se les va a hacer llegar este PPT para que ustedes también lo compartan con sus maestros, ¿ya? Bien. Maestra Rode, quería participar. ¿Quién es? Roberto. Roberto Chávez. Sí, Roberto, maestra. Muy buenas noches a todos los colegas y a los directivos y a ustedes, los especialistas, maestra. Bien, solo para estar revisando algunos textos acá, y hablaba de la calidad de la retroalimentación. Ya. Y para esto, por ejemplo, nos habla de la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Así es. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, la retroalimentación elemental, ¿no? Que es la que básicamente es la que desarrollamos nosotros. Ya. Hay un que se está filtrando, no sé si... Sí, por favor, maestro Teodoro, su micrófono. Maestro Teodoro, su micrófono apague. Estamos escuchando toda su conversación ahí. Ya nos hemos enterado de todo. Ya, siga, maestro, muy interesante. Relacionado a lo que es la rúbrica. La retroalimentación elemental. Es lo que básicamente nosotros lo hacemos, ¿no? Por rutina, como quien dice. Y es lo que se indica, ¿no? Se señala si el procedimiento es correcto o no. Eso es lo que decimos a los chicos inicialmente, ¿no? Eso viene a ser una retroalimentación elemental. O sí o no. O Nada sí más, o ¿no? no. Exacto. Ya. Luego dice en la retroalimentación descriptiva. Así es. Nosotros los docentes o entre ellos dice, ofrecemos oportunamente elementos de información que permita mejorar su trabajo, ¿no? Ya le vamos viendo algunos detalles que les están faltando, que están dejando desapercibido o que no lo han considerado en estos casos. Y la tercera, que es la retroalimentación por descubrimiento y reflexión, en la que intervienen básicamente ellos mismos, ¿no? Con una guía de análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar. También nos habla sobre su reflexión que tienen. Llegan a su razonamiento identificando sus errores. Eso, a grosso modo, lo que quería compartir con ustedes, maestros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto, y nos hace también recordar, ¿no? Lo que la rúbrica, por ejemplo, considera, ¿no? La retroalimentación elemental. Solamente decimos, o si el estudiante nos pregunta, le afirmamos o le decimos que no, y no le damos más nada, ¿no? Y la retroalimentación descriptiva, como ya lo decía, ¿no? Da instrucciones, da pistas, ¿no? Y que eso tampoco no es malo, ¿eh? La descriptiva no es malo, también es buena, pero más aún si tú haces la retroalimentación por descubrimiento, la reflexiva, ya ahí sí estamos logrando lo máximo que podemos hacer, que nuestros estudiantes reflexionen, que ellos mismos se den cuenta de lo que les falta, de cuánto han avanzado y que ahora esto le falta para lograr. Y es más, puedo seguir avanzando, ¿ve? No limitar. Por eso, cuán importante es considerar esto de el enfoque por competencias. No es competir, que a veces entendemos mal el enfoque por competencias, que es una competencia de competir. No es eso, ¿ya? Recuerden siempre los 3 principios, ¿no? El aprendizaje constante, que en todo momento vamos a seguir que nuestro estudiante siga aprendiendo. Es más, no limitemos, a veces el estudiante de repente están trabajando en la plataforma, pero sin nosotros tener en cuenta esa de saturar, ¿no? Pero el estudiante también quisiera de repente ver la televisión y la radio, que lo haga, pero ya no le estés presionando, pero le puedes brindar esa oportunidad que él lo pueda hacer y que no se agobie, eso sí también cuidar, ¿no? Entonces le estamos dando varias oportunidades de aprendizaje. ¿Ve? Entonces no limitar a que hoy día es este tema y esto se queda y eso nada más, no es. Hay que darle esa oportunidad de que el mismo estudiante también pueda seguir, ¿no? Con varias opciones, ¿no? De aprendizaje constante. Así también de esa capacidad de elección que pueda tener. Y en nuestras actividades hay que proponer opciones. A veces nos cerramos, yo también reflexiono sobre ello y digo, nos hemos centrado, no, todos me hacen un poema. De repente el estudiante no quiere hacer, pero yo puedo desarrollar la misma competencia cuando el estudiante sí le gusta escribir una canción, ¿no?
Y a veces nos centramos en eso y no es así, porque mi meta no es desarrollar el producto. Mi meta es desarrollar la competencia de escribe. Estoy hablando en este ejemplo, ¿no? Entonces, hay que darle esas posibilidades y esas opciones, ¿ya? Entonces, no nos centremos solo en eso, pero bueno, esto es todo un proceso, estimados directivos, pero hay que ir avanzando, ¿ya? Y la retroalimentación oportuna, ¿no? Que esas son las 3 claves que vamos a seguir enfatizando en este aprendizaje basado por competencias. Bien, a ver, ¿alguien más quería participar? Sí, maestra Rode, yo, Franklin. Franklin. Sí, maestra. Hablando sobre eso, maestra, acotar quizá que el diálogo dentro de la retroalimentación es importante, ¿no? Así es. Ya que podemos dar 2 tipos de diálogo, ¿no? Una quizá que sea un diálogo de conversación y un diálogo de indagación. Por ejemplo, en el diálogo de indagación solamente intercambiamos, se le podría hacer preguntas, ¿no? Buscamos pregunta-respuesta, ¿no? Pero en un diálogo de conversación lo que buscamos es una cooperación mutua, buscar, comprender la situación, ahí hay un intercambio se puede decir, de ideas, y al final salimos, se podría decir, de acuerdo con un solo propósito, con un solo objetivo que nosotros queremos lograr, ese aprendizaje o la falencia que hemos tenido dentro de esta situación de aprendizaje, ¿no? Entonces también, por otra parte, no digo que, o sea, solamente el diálogo es la forma más pertinente de hacer retroalimentación, sino también están las otras, ¿no? Que son de manera escrita, de manera no verbal, ¿no? Pero me parece más pertinente que debería ser el diálogo, es la forma más pertinente para poder hacer la retroalimentación, ya que se puede llegar mejor al estudiante, ¿no? Porque no es igual escribirle algo en el cuaderno, yo sé que sí, también es útil, pero no va a ser igual, ¿no? Ay, muchas gracias, Franklin. Tienes mucha razón y yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Mientras todavía no hemos tenido esta práctica con nuestros estudiantes, pues el maestro va a decir, sí, yo le escribo, yo le digo, pero mi estudiante no lo lee. ¿Ve? Eso va a pasar. Mientras no hemos todavía llegado a nuestro estudiante a poder hacerle comprender cuáles son esas metas, qué es lo que tiene que lograr. Entonces, es todo un proceso, estamos en ese camino y sigamos avanzando, es lo único que yo les puedo decir, y elijamos la forma de repente más adecuada y conveniente y de acuerdo a nuestras condiciones. Sé que estos momentos son difíciles, pero ya saben todo lo que ahora tiene que hacerse cuando regresemos al aula es más. Y ahora también, en la medida de las posibilidades, poder avanzar y estar haciendo algo, los audios, escribirle en su producción. O sea, sé que hay muchas limitaciones, pero maestros, sigamos avanzando, hagamos algo, ¿ya? Y sigamos empoderándonos más para que también estemos preparados, ¿ya? Bien, gracias, Franklin. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna idea ya para cerrar? Sí, maestra, Rode, de repente fue una inquietud que se filtró la conversación que estaba acá en familia, justo decíamos, bueno, dentro de la confianza que muchas veces dentro del diálogo que se le da a ese estudiante, va a depender mucho, yo pienso, ¿no? En esto del estado emocional del docente, cómo lo va a expresar. Entonces, si de repente le expresa con una manera sonriente, dándole la confianza al estudiante que se arriesgue, entonces ese estudiante va a soltar, como dicen, ¿no? ¿Qué le falta? En cambio le decimos, oye, ¿has aprendido? A ver, ¿qué hiciste esto? ¿Has entendido? El alumno parece que se siente más bien más alejado, más retraído de una forma, ¿no? Entonces, de todo esto, o sea, que maestra, pienso, ¿no? Justo eso debatíamos, va a depender, pero no que en este momento renegando, que como dices, un mal momento. Entonces, eso quería de repente recargar o reforzar maestro. Muchas gracias, estimado maestro Teodoro Tequía, y muy importante lo que ya menciona, ¿no? De que mucho va a depender de la forma como tratamos y nuestro estado de ánimo también nos manifiesta el maestro, ¿no?
Sí, pues como docentes, ¿no? Yo por eso admiraba, ¿no? Y cómo son madres, maestras, directoras, encima, bueno, varias cosas que tenemos y quizás también nuestros maestros igual están en esa situación, pero sí, pues, este es nuestro trabajo, hemos elegido esta profesión tan hermosa de repente de poder interactuar con estudiantes, ¿no? Con personas, con seres humanos. Se han dado cuenta ahora que tanto salud y educación es clave, ¿no? Y ahora eso se está sintiendo a nivel mundial, ¿no? Cómo los papás también ahora se agobian, no saben ya cómo hacer con sus hijos. Y recién ahora se está sintiendo, se está valorando al maestro, ¿no? Entonces, muy clave va a ser también justo lo que manifiesta el maestro Teodoro, ¿no? De que va a depender también el estado o la confianza que generemos y de cómo le decimos a nuestros estudiantes, ¿ve? Entonces, generándole toda esa confianza, ese respeto. Por ejemplo, otra temática que podríamos trabajar más adelante es qué estrategias hay para generar condiciones, en este caso de un buen clima, ¿ve? Quizás algún directivo también por ahí tiene algún tema importante que nos podría apoyar y compartir. Excelente, bienvenido, lo coordinamos y le damos la oportunidad para que pueda compartir, ¿ya? Entonces está abierta porque todos estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces eso también queda aperturado. Bien, ya quiero cerrar, si es que alguien más no me interrumpe, ¿ya? ¿Sí? Cerramos y bueno, sigamos, maestros. La retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa y tenemos que promoverla. El número del jefe, si no tienen, me piden, les pasamos para que se comuniquen con él. Carlitos, ¿algo? No, nada. Ya los maestros están cansaditos. Ay, Carlitos. Agotados como todos nosotros también. Ay, sí. Sí, Igual. ya hay que darle descanso, ya todos tienen de... Ya, directores, entonces el día viernes, de todas maneras, vamos a tener, de repente, vamos a ser flexibles con Víctor y Carlos, voy a conversar ese tema, porque básicamente es de orientación de los instrumentos. Ahorita ya lo estamos haciendo, pero igual lo vamos a volver a hacer seguramente de manera más detallada, pero también el otro instrumento que es la de Simon, ¿no? La que tenemos que reportar a partir del lunes, ya vamos a realizar el monitoreo de esa ficha de Simon. Igual también estaremos teniendo la reunión, pero ya ahí sí va a ser cortita, de media horita o por lo mucho una hora, ¿ya? Entonces eso trataremos de ver también para que no puedan tener dificultades, ¿ya? Y también vamos a grabar, porque ahora ya estamos pidiendo que podamos tener el Zoom libre, ¿no? Porque siempre a veces cuando nos cortan es la dificultad y tal vez si alguien no estuvo, pide la dirección para que puedan ustedes escucharlo, ¿no? Si alguien no estuvo, ¿ya? Bien, los días martes vamos a quedar entonces que sigamos con el fortalecimiento a partir de las 7 de la noche de la siguiente. Son 2 semanas, Carlitos, lo de las 6 y 8 que estamos, desde las 6 hasta las 8 que estamos ocupados. Hasta el 22. Hasta el 22, ya. Entonces, mientras tanto, el horario lo vamos a pasar hasta a partir de las 8. Por favor, quiero su comprensión, estimados directores, ¿ya? Y ya les estaremos comunicando, pues, porque el siguiente viernes estaremos empezando a las 8, ¿ya? Y el martes también a las 8. De repente, la siguiente semana ya volvemos a las 7. Directores. Bien, hasta aquí hemos llegado. Por favor, a ver cada uno, quiero verle sus caritas. Víctor, las fotos y ¿cómo se llama? El control de asistencia, por favor. A ver, sí, un abracito aquí, un abrazo virtual todos. Acá todos falta... un abrazo virtual. Ahí está, maestro Elvis, muy bien. ¿Quién es HP? Por favor, identifíquese bien. ¿Quién es HP? Sí, hay uno que está con Toshiba, también creo que había uno. No, los demás están todos con Buenas HP. noches. Víctor, buenas noches. Elizabeth, sino que estoy con otra máquina. Ya, tú estás con dos máquinas, claro. No, por eso no está con mi máquina, no. Ya, tú estás con HP. Ya, sí, ya vi en el chat, sí, tiene razón en el chat. Ya, excelente. Muy bien, señorita directora, HP. Gracias, ahora sí, nos despedimos. A ver, dejamos de silenciar los micrófonos para que podamos expresarnos siempre. A ver, pueden activar sus micrófonos, decirnos chao, adiós,
Nos vemos, hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Viernes. Que nos vaya bien. Gracias, hasta Hasta la próxima reunión. Una bonita noche a cada uno de ustedes. Sueñen con los angelitos. Chao, chao. Porque la siguiente semana van a soñar con Simón. Simón está en mi mente. Cuídense, colegas, cuídense.